Seguimos en Espresso Italiano y hoy, bueno, muy bien acompañada acá en los estudios de la Costa con Pedro Paterno, así que te doy la bienvenida. Bueno, Ceci, muchas gracias. Buen día, El gusto gracias. es mío de estar con vos y poder compartir un poco la tradición familiar, ¿no? Exacto, sí. La vasta tradición familiar, porque, mira, los otros días estábamos mirando, hace 15 días salió un paterno también en Italia con 90 años que se recibió de abogado. Ah, mirá. Entonces, sí, mirá, cómo recoger las heridas, sí, digo bien, las heridas y las raíces, ¿no? También ayudan a las nuevas generaciones a saber. Yo creo que el pueblo que pierde la memoria pierde su rumbo, ¿no? Todo, sí, su identidad. Sí. Hay una frase muy linda que dice el Papa, que dice: los jóvenes corren, pero los viejos conocen el camino, claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todos los abuelos es el recoger la tradición que han traído, las costumbres. Yo no tuve mucho contacto con mis bisabuelos, que eran los verdaderamente italianos, ¿viste? Los que vinieron, pero... ¿Por parte paterna? Sí, por parte paterna de los dos lados. Ah, de los dos lados. Sí, por parte materna no, son gallegos. O sea, mi familia es bien de inmigrantes, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero por los padres de mi papá, mi abuela Santa, Beatriz se llamaba, ¿no? Geraldi, ellas venían de Milán. Ellos vinieron mucho después de Italia. En cambio, los padres de mi abuelo paterno... Sí. O sea que debe ser, si tu bisabuelo... Claro, mis bisabuelos son italianos. Mi abuelo nació acá en Argentina. Mi abuela no, mi abuela nació en Milán. Claro. ¿Tu bisabuelo cómo era? ¿Cómo se llamaba? Bueno, mi bisabuelo se llamaba Salvador. Ajá. Pero él no llegó a venir a Argentina. Ajá. Él vino primero, mi abuela, que le decían... Mira, el nombre siempre quedó Pepina, o sea, se llamaba Josefina o Giuseppina, pero siempre era la nona Pepina, ¿no? Y el recuerdo de ella es muy, muy vago, muy... Yo sí conocía a mi bisabuela, yo era chico, ¿no? Mira, sí. Y me acuerdo, era el típico italiana, ¿viste? Con el batón, el delantal, el pañuelo en la cabeza, ¿viste? Y bueno, y ella, lo que yo te comentaba antes de la entrevista es que, bueno, si bien mi apellido es paterno, provengo de un matriarcado, porque todas las mujeres llevaron adelante la familia, ¿no? O sea, cuando vinieron acá a la Argentina, mis bisabuelas, por las dos ramas, o sea, por el lado materno de mi papá y por el lado paterno de mi papá, sus abuelas llegaron a la Argentina solas. Ah, mirá. ¿No? O sea, muy chicas. Muy chicas. La mamá de mi papá vino muy chica con los hermanos que se dividieron en el barco. Unos quedaron en Uruguay, otros quedaron en Brasil y otros tenían tierras acá en Buenos Aires, en Villa Urquiza, y vinieron acá, ¿no? Y ahí se establecieron en Urquiza, compraron campos, trabajaban en la tierra y eran lecheros y verduleros. Mirá vos. Claro. Sí, empezaron a trabajar así, la cultura del trabajo, ¿no? Mi abuelo decía más, el que no trabaja, que no manche, ¿no? Claro, entonces era como que toda esa cultura. Bueno, después se conocen en Buenos Aires, se conoce mi abuelo con mi abuela, los dos italianos, y mi abuela tenía dos hermanos, un hermano y una hermana. La hermana muere en el Uruguay, y el hermano se establece en Victoria, en el pueblo de Victoria, que criaba animales, caballos, todo, y vivían ahí, ¿no? Sí. A mi tío abuelo lo conocí también, José, un hombre extraordinario, un tipo trabajador, ¿viste? Esos gringos de ojos claros, rubios, ¿viste? Y, bueno, mi abuela era también así. Mi abuela murió muy joven, murió a los 49 años, joven, y tuvo 6 hijos, ¿no? Y por la parte de mi abuelo paterno, ellos, los hermanos, se dividieron también. Quedó uno viviendo en Buenos Aires y otro se vino a vivir a Villa Gesell, que fue un pionero porque él fundó radio en Villa Gesell. Ah, mirá. Mi tío abuelo fue el que fundó radio y tuvo la visión de construir
edificios de alto para alquilar, ¿viste? Así que se dedicó más a la construcción de ese rubro. A la construcción y a la radio. Era el sueño de él, ellos venían de las escuelas de arte y oficio, que eran de los padres salesianos, y ahí aprendían un poco de todo, ¿viste? Aprendían carpintería, aprendían panadería. Oficios, claro. Venían con oficio, ellos tenían la primaria, pero sabían hacer de todo. Y la cultura del trabajo, ¿no? En la casa de mis abuelos siempre se preparaba las latas de escabeche, se criaba animales, conejos, pollos para Navidad, ¿viste? Las mesas, esas tipo abundantes, sí, que hubiera mucha comida, mucha fiesta, mucha reunión. Yo, por ejemplo, desde chico hasta que nos vinimos a vivir en Necochea, nosotros somos del barrio de Saavedra y de Urquiza, en Buenos Aires. Los sábados de la noche era tradición ir a comer a la casa de mi abuelo, que esa es mi tía, que te comentaba, que es la que fue como la que guardó todo el tesoro de la tradición de la familia. Ella mantenía las comidas, las tradiciones, entonces ella cocinaba y hacía los sábados a la noche eran pizzas, ¿viste? Fugaza, pizza, amasaba, hacía todo ella. Hacía todo, una genia total. Todo. Y el domingo eran las pastas. Entonces era la pasta yuta, lasaña, también todo casero. Imagínate una mesa donde éramos fácil 15, 20. Sí, pues nosotros somos 5 hermanos. Mi otra tía tiene otros 3, la otra entonces, y nos juntábamos todos siempre mientras vivió mi abuelo. Mi abuelo vivió hasta los 90 años, así que tuvieron muchas reuniones. Bien. Sí, mi abuelo era pero esos gringos fuertes, viste, que él trabajó y además él viajaba, se iba a Estados Unidos, un hombre muy independiente. Sí, porque mi tío, el mayor, después emigra a Estados Unidos. Y mi abuelo se iba a ver a su hijo 2 veces por año y se quedaba allá trabajando con él y todo. Él tuvo siempre en el barrio Perón, allá en Villa Urquiza, muy conocido, porque él llevaba la leche con el carro. Mirá, lo conocían. Claro, llevaba la leche con el carro y después tenía la verdulería, frutería y lechería. Entonces él distribuía tenía un carro a caballo primero, después una camioneta, no me acuerdo la marca, pero era como la de Minguito, ¿viste? La Santa Milonguita. Así que bueno, la tradición, yo siempre recojo, digo, el valor que ellos tuvieron de la familia y del trabajo, ¿no? Sí, tal cual. Del trabajo. Sí. Y como que ellos siempre inculcaron el amor a su tierra, si bien Argentina era su tierra, pero, viste, Italia era Italia. Estaba bien fuerte esa... Claro, entonces yo siempre digo que es un poco uno como que lo lleva en la sangre, es verdad, viste. Y más cuando uno lo vive desde chico, ¿no? Claro. Que ve toda esa tradición, como lo viven ellos, ¿no? Claro, por ejemplo, la fiesta, lo que era la Navidad, la Navidad, por ejemplo, la mesa no se levantaba, la mesa dulce no se levantaba, quedaba servida. Hasta el otro día, y viste, la gente venía y ahí estaban y traía y se comía y se compartía, ¿no? Ese compartir, la solidaridad del pueblo. Y un pueblo muy sufrido también. Mi abuelo era de Milán y mi abuela era de Milán y mi abuelo era de Reggio, Calabria. Y bueno, ¿viste? Y toda esa cultura es como que uno la fue mamando, ¿no? Exacto. Y se quedó y se trabajó en el año 2000, cuando, viste que el 2000 y 2001, que fue tanta crisis como ahora, yo tenía un comedor para chicos de la calle y la Unión Calabresa, con Pepa, que ya falleció. Bueno, ellos venían todos los sábados y me hacían de comer para los chicos, que tenía 50 chicos. Entonces, te das cuenta cómo esas cuestiones de solidaridad, ¿no? Del pueblo italiano. Y a vos también te marcaron, exacto. Sí, pero por eso digo, es como que uno siente el orgullo de eso, ¿no? Sí, claro que sí. Una vez hablando con alguien, le pareció mal, porque yo dije, bueno, mirá, si uno tiene que ver, uno no tiene raíces en América, no es que uno desprecie América. ¿no? Pero bueno, todas las raíces nuestras son europeas, ¿viste? No es que uno se quiera hacer qué. Claro. Pero mirando para atrás dice, bueno, ¿viste? Con los errores y los aciertos de lo que fue Europa, pero yo decía, bueno, en una época cuando se trataba tan mal al inmigrante, que se decía estos atrasados, yo digo, bueno, si somos lo que somos, bueno, y fueron los que forjaron y los que levantaron todo, los que hicieron todo, los que trabajaron, los
algunos que trajeron el tren, algunos, ¿no? Bueno, digo, como me parece como importante mantener, yo no tengo hijos, pero por ejemplo a mis sobrinos y eso, hablar de esa historia, ¿no? Porque es parte también saber dónde uno está y hacia dónde uno va. Claro, exacto, sí, o conocerse también uno mismo, ¿no? Claro, porque hay expresiones, por ejemplo en el 2004 cuando yo fui a Galicia, ahí entendí lo que era la familia de mi mamá, ¿no? Mis abuelos maternos, cómo eran ellos, y las costumbres que ves con esa bisabuela. Bueno, ella vivió 106 años, así que imagínate que... Uy, no. Vas a tener una larga vida. Y 16 hijos tuvo, así que imagínate si ahí había historia para contar, ¿no? Bueno, mi abuela Marcelina, la mamá de mi abuelo materno, ella me describía cómo era Galicia, que hacían el pan comunitario. Y cuando yo fui, parecía increíble, pero era como que todo lo que ella me había contado, yo lo estaba viendo ahí, plasmado. ¿No? Los piletones donde iban a buscar el agua, los hórreos que todavía están, ¿no? O sea, esa cuestión que ellos transmitieron. Por eso digo, es muy, muy lindo. Cuando me decían de contar la historia, digo, pero sí, por supuesto, cómo no, con todo gusto. Sí, con orgullo, esto como vos decís. Claro. Y después, bueno, yo estudié todo el árbol del apellido paterno, ¿no? Y bueno, y es como que vienen, bueno, en la Edad Media casi todas las familias tenían escudo nobiliario, ¿no? Pero bueno, los paternos eran un escudo donde, mira, y nos reíamos porque hasta tenemos un santo también, un san paterno, ¿viste? Bueno, y una familia así como que nos reíamos entre nosotros y decíamos, mira, tenemos de todo. Pero bueno, Italia no he conocido todavía, es una asignatura pendiente. Bueno, pero ya seguramente lo vas a poder concretar si Dios quiere, en algún momento sí. Y Calabria es uno de los lugares que habíamos empezado a hacer los papeles, pero pasa que mucha documentación se perdió, se quemó, porque antes viste que se registraba todo en las iglesias, se quemó, y además porque mis abuelas, como te decía, fueron las mujeres las que vinieron acá. Claro, Los hombres o murieron en Italia, o uno murió en el barco, el otro no llegó. Entonces, claro, es medio difícil armar la trayectoria familiar, ¿no? Pero bueno, lo tenés bien presente. Sí, eso está. Y además es inevitable. Yo siempre digo, ¿no? Cuando está la feria de las colectividades, que uno ve, ¿viste? Es como que algo te vibra. Pasa por dentro. Claro. O comer, ¿no? Algo las típico. Comidas, la chichisata, la pastayuta, como es la otra que hacía los crespeles, que hacía mi tía, todo ella mantenía viva, ¿no? Y las cosas dulces y las conservas, ¿no? También, que hacían, por ejemplo, conservas de todo ellos. Para todo el año, ¿no? Las conservas de tomate, de fruta. Después, bueno, venía esta época que ya empezaban a criar los pollos para Navidad, ¿viste? Claro. Y todas esas costumbres que vos las veías, ¿no? La quinta, en la casa de mi abuelo nunca faltó quinta. Bueno, mi tío, el que vive, que tiene 82 años, él todavía sigue haciendo quinta. Era su quinta, su quinta, los pollos y bueno, qué lindo, esa cuestión, ¿no? Mi abuelo siempre decía que acá en Argentina se moría de hambre el que no quería trabajar. Claro, porque dice, con todo lo que tiene, dice, tirar una semilla. Con el terreno, exacto. Claro, crecen. Así que bueno, ese legado es como que quedó, ¿viste? Sí, qué lindo. Bueno, Pedro, me encantó esto que puedas compartirlo. Me parece interesante compartir, ¿no? Claro que sí, difundir, como vos decís, a las otras generaciones, ¿no? A tus sobrinos, y que se siga cultivando, diríamos, ese amor o ese interés, ¿no? Claro. Ya sea, siempre digo que hay tantas aristas, porque, está la música, está, el arte, el turismo, por algún lado, digo, siempre... Sí, la música también, la música se escuchaba mucho en casa, ¿no? Y el arte... Y sobre todo el sentido de lo religioso. También, ¿no? sí. Eran familias donde, primo la misa, dopo la mesa, ¿viste? Entonces era así, ¿no? Sí. Y esas cuestiones que fueron quedando, ¿no? Sí. Que fueron quedando por ahí. A veces cuando eras chico iba medio a regañadientes y después ya cuando fuiste siendo más grande, es como que te dan
tutores, digo yo, ¿no? Lugares donde agarrarte. Me parece que hoy en día la juventud no tiene de dónde agarrarse. Sí. Claro, sí, ¿no? Sí, que es necesario, ¿no? Que te marquen el camino, que te guíen, claro, ¿no? Y que estén. Yo me acuerdo, esa presencia de mi abuelo que era marcante, ¿viste? Claro, sí, como que ofrecía un silencio, ¿no? Claro. Había respeto. Una cosa que había que decía, bueno, me parecía loco a mí, en la mesa no se habla. ¿Viste? Entonces era comer en silencio. Claro. Pero bueno. Se respetaba. Después, o que por ejemplo que lo trataran de usted, ¿no? Claro, sí. Yo nunca lo traté de usted. Pero por ejemplo, viste las cosas de los domingos íbamos a Pompeya a la feria de los pájaros. A mí me gustaban mucho los pájaros. Entonces mi abuelo, que parecía tan serio, tan así, yo hacía lo que quería con él, ¿viste? Claro. Entonces iba, me compraba los pájaros, salíamos. Pero siempre esa. Y en mi casa era cómico porque era Don Pedro, mi abuelo, Pedro, mi papá, y yo era Pedrito. Pero pasaron los años. Se murió Don Pedro, se murió mi viejo, y yo sigo llamando a la casa de mis tías, hola tía, habla Pedrito, ¿viste? Porque es como que quedó. Pero bueno, todas esas cuestiones familiares que... Y además otra de las cosas que yo decía, ¿no? La gracia de haber visto 3 generaciones juntas. Yo vi mis abuelos y mis padres sin separarse. Mirá, qué lindo. Que hoy en día. Sí, claro, que se mantengan unidos. El tema de la familia. Sí. No sé si era lo mejor, si era lo peor, si estaban bien, si estaban mal, no sé. Pero bueno, fue tu ejemplo. Yo siempre digo, ¿no? Bueno, que eso, no sé si era la familia ideal, si era la familia Ingal, pero bueno, esa contención de ver. Estaban, ¿no? Estaban presentes. Estaban. Yo recuerdo los domingos en familia, las navidades, los años nuevos, los cumpleaños. Claro. Viste que eran 80. Multitudinarios. Claro. Tal cual. Así que bueno, y uno extraña eso, ¿viste? Claro, con el tiempo después, cuando decís, bueno, nosotros también, de mi familia lo conservamos, ¿no? De juntarnos, los hermanos, todo. Claro, Pero después, claro, bueno, la vida va tomando distintos caminos, unos viajan. Y se extraña ese sentido de familia. Por eso digo, ver los legados, decía, lo cultural, bueno, el valor de la familia, el valor del trabajo, el valor del respeto. Valores importantes. Sí, muchas cosas que yo creo que hoy en día tendríamos que volver a eso, ¿no? A rescatar esas. Sí, o decir tal vez un día, o bueno, como organizarse, ¿no? Hay veces que es necesario eso, ¿no? O poner un día y decir, este día nos juntamos, y así, ¿no? Pero no perder esa... Sí, después, viste, cuando ya se van yendo los mayores, es como que cuesta más volver, ¿no? Cuesta más, pero a uno le queda esa sensación de haberse criado con esa. Qué lindo. Y lo tuve de las dos familias, de las dos, tanto los españoles como los italianos, de los dos lados, ¿viste? Fuerte, esa impronta fuerte de los dos. Así que muy rico. Pedro, qué lindo, me encantó tenerte acá en Expreso Italiano, bueno, que compartas tu historia. Así que bueno, un placer para mí. Gracias, Ceci, gracias, un gusto a vos y bueno, a tu disposición. Gracias, muy atento. Bueno, que tengas un buen día. Gracias.